Los fenómenos aéreos no identificados, UAP, comúnmente conocidos como objetos voladores no identificados, OVNI, han sido durante mucho tiempo un tema de intriga, especulación e investigación científica. Antes confinados al folclore y al secreto militar, el tema ha evolucionado hasta convertirse en un campo legítimo de estudio. Si bien el discurso público a menudo se inclina hacia teorías extraterrestres, los investigadores serios adoptan un enfoque crítico, buscando evidencia empírica para determinar si estas anomalías provienen de la física convencional, tecnología humana avanzada o fuerzas desconocidas. Un número creciente de informes creíbles, documentados por personal militar, pilotos y agencias gubernamentales, ha impulsado un llamado creciente al análisis científico sistemático. Antes marginado debido al escepticismo y el estigma, ahora se emplean metodologías rigurosas para clasificar, analizar e interpretar estas observaciones. Los registros históricos contienen numerosos relatos de eventos aéreos inexplicables, con descripciones de objetos misteriosos que aparecen en manuscritos antiguos, textos religiosos y crónicas medievales. Civilizaciones como el antiguo Egipto, Roma y China documentaron esferas luminosas, artefactos de rápido movimiento y objetos aparentemente tecnológicos en el cielo. La era moderna de avistamientos comenzó en 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold informó haber visto 9 objetos de alta velocidad cerca del Monte Rainier, en Washington. Su descripción del movimiento como saltando como platillos sobre el agua popularizó el término platillo volador, generando un gran interés y dando lugar a investigaciones oficiales. En respuesta al creciente número de informes, el gobierno de UU lanzó varios estudios para examinar estas anomalías aéreas. El proyecto SIN, 1948, marcó el primer esfuerzo sistemático para analizar los avistamientos, seguido por el proyecto Gray, que tenía como objetivo desacreditar el fenómeno. El proyecto Blue Book, establecido en 1952, se convirtió en la investigación más extensa de la Fuerza Aérea de UU, revisando más de 12.000 casos antes de concluir en 1969 que la mayoría tenía explicaciones convencionales. Sin embargo, un pequeño porcentaje permaneció sin resolver, a menudo involucrando testigos altamente creíbles, incluidos pilotos militares y operadores de radar. A pesar del cierre del proyecto, el interés público y militar persistió, con informes que continuaron apareciendo a nivel mundial. Otras naciones también realizaron sus propias investigaciones. El GEIPAN de Francia, la Oficina de OVNIs del Ministerio de Defensa del Reino Unido y los programas de investigación de la era soviética buscaron recopilar información sobre estos misteriosos sucesos. Tras la caída de la Unión Soviética, informes desclasificados revelaron encuentros entre pilotos soviéticos y objetos no identificados que exhibían velocidades extremas, cambios de dirección abruptos y evasión de radar. Más recientemente, UU ha renovado su enfoque con la creación del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, ATIP, en 2007, seguido por el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, WAPF, y la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, ARO. Estos programas han desclasificado material de archivo militar, reavivando el interés global. Las características físicas y la dinámica de vuelo de algunos informes sobre fenómenos aéreos no identificados, UAP, desafían los principios conocidos de la física y la aerodinámica. Las observaciones suelen describir objetos que aceleran instantáneamente, viajan a velocidades hipersónicas sin producir explosiones sónicas y ejecutan maniobras abruptas en ángulos rectos que generarían fuerzas más allá de la resistencia humana. Algunos parecen carecer de sistemas de propulsión convencionales, sin mecanismos visibles de sustentación ni escape. Aún más asombrosos son los relatos de viajes transmedios, en los que los objetos pasan sin problemas del aire al agua sin perder velocidad ni sufrir daños estructurales. Estas características han llevado a algunos investigadores a plantear la hipótesis del uso de mecanismos de propulsión avanzados, como la manipulación de la gravedad o la reducción de la masa inercial. Si bien la ciencia convencional aún no ha validado estas posibilidades, la física teórica sugiere que la manipulación del espacio-tiempo, la energía del punto cero o la mecánica de campos de curvatura podrían, en principio, explicar tales capacidades extraordinarias. Los escépticos sostienen que muchos avistamientos pueden atribuirse a fenómenos atmosféricos naturales, errores perceptuales o tecnología militar clasificada. Se han propuesto ilusiones ópticas, rayos en bola y formaciones de plasma raras como posibles explicaciones. Factores psicológicos,
como la pareidolia y los sesgos cognitivos, también pueden llevar a los observadores a interpretar erróneamente objetos ordinarios como extraordinarios. Sin embargo, estas explicaciones no logran dar cuenta de los casos más convincentes, que involucran corroboración por múltiples sensores, incluidos seguimientos de radar, imágenes infrarrojas y testimonios de personal militar altamente capacitado. Además, no se puede descartar la posibilidad de que algunos avistamientos involucren proyectos aeroespaciales clasificados. El desarrollo de tecnología furtiva, drones hipersónicos y aeronaves experimentales sugiere que ciertos encuentros pueden implicar ingeniería humana avanzada aún no divulgada al público. La hipótesis extraterrestre sigue siendo una posibilidad ampliamente debatida, a pesar de la falta de evidencia empírica directa. Sus defensores argumentan que las características de vuelo de algunos objetos no identificados sugieren un nivel de sofisticación tecnológica más allá de las capacidades humanas conocidas. Dado el vasto universo, con miles de millones de exoplanetas potencialmente habitables, la existencia de civilizaciones inteligentes en otros lugares es una consideración razonable. Si algunos de estos avistamientos anómalos tienen un origen no humano, las implicaciones serían profundas, exigiendo una reevaluación fundamental de la física, los viajes espaciales y el lugar de la humanidad en el orden cósmico. No obstante, los científicos enfatizan que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Hasta que surja evidencia definitiva, la especulación debe equilibrarse con una investigación rigurosa. El resurgimiento del interés científico en los fenómenos aéreos no identificados ha llevado a la participación de importantes instituciones como la NASA y el Proyecto Galileo de Harvard. Los investigadores están desarrollando nuevas metodologías, empleando sensores multiespectrales de alta resolución, análisis de datos impulsados por inteligencia artificial y bases de datos globales para catalogar y comparar avistamientos de manera sistemática. Los avances en tecnología de observación, como la obtención de imágenes satelitales y el monitoreo atmosférico en tiempo real, podrían proporcionar pronto una mayor claridad. Además, las crecientes demandas de transparencia en los informes gubernamentales, impulsadas por iniciativas legislativas y testimonios de denunciantes, han llevado el tema al centro del debate público. A medida que se profundiza la investigación científica, la humanidad podría estar al borde de descubrimientos revolucionarios. Ya sea que estos objetos provengan de fenómenos naturales aún desconocidos, de ingeniería avanzada o de algo más allá de nuestra comprensión actual, su estudio podría conducir a avances tecnológicos y a una comprensión más profunda de la física. El desafío radica en distinguir anomalías legítimas de interpretaciones erróneas, aplicando pensamiento crítico y escrutinio empírico a un campo históricamente empañado por la desinformación y el sensacionalismo. Superar los sesgos institucionales y fomentar la investigación sistemática podría proporcionar respuestas a uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Los fenómenos aéreos no identificados han pasado de ser una curiosidad especulativa a una investigación científica seria. Los investigadores están refinando metodologías y aplicando principios de física, ingeniería y ciencia de datos, al tiempo que aprovechan la tecnología moderna para estudiar sistemáticamente estos enigmáticos objetos. El enfoque multidisciplinario involucra aerodinámica, electromagnetismo, ciencia atmosférica, psicología cognitiva y astrofísica para determinar si estas anomalías surgen de causas naturales, avances humanos o fuentes desconocidas. Uno de los principales desafíos en esta investigación es la falta de datos consistentes y de alta calidad. Muchos informes dependen del testimonio de testigos presenciales, que, aunque valioso, es susceptible a distorsiones perceptuales y sesgos cognitivos. La visión y la memoria humanas son inherentemente falibles, especialmente en condiciones de alto estrés, movimientos rápidos o encuentros inesperados. Los estudios muestran que incluso observadores entrenados, incluidos pilotos y personal militar, pueden interpretar erróneamente ilusiones ópticas, reflejos atmosféricos o aeronaves en condiciones de iluminación inusuales. Sin embargo, la tecnología de sensores modernos mitiga estas limitaciones al integrar mediciones visuales, de radar, infrarrojas y de radiofrecuencia en una recolección de datos multimodal. Las investigaciones recientes han evolucionado hacia un enfoque basado en datos, utilizando sofisticadas redes de sensores, inteligencia artificial y aprendizaje automático para filtrar falsos positivos e identificar anomalías legítimas. Los radares militares han detectado objetos moviéndose a velocidades superiores a Mach 10 sin propulsión observable ni firmas térmicas.
El rastreo infrarrojo ha registrado objetos que transitan entre la atmósfera y el océano sin impacto perceptible ni turbulencias. Cámaras de alta velocidad y sistemas de imagen multiespectral se han desplegado en estudios selectos para rastrear y analizar en tiempo real naves aéreas desconocidas, con el objetivo de desarrollar una metodología estandarizada de clasificación basada en propiedades físicas medibles en lugar de informes anecdóticos. La física teórica desempeña un papel crucial en la comprensión de estos fenómenos. Si algunos objetos realmente exhiben características de vuelo que desafían la aerodinámica conocida, es necesario considerar métodos de propulsión alternativos. Algunos investigadores especulan que estas naves podrían emplear manipulación de campos gravitacionales, propulsión magnetohidrodinámica o incluso motores de curvatura hipotéticos. Los modelos científicos sugieren que densidades extremas de energía podrían, en teoría, permitir la manipulación del espacio-tiempo, posibilitando aceleraciones casi instantáneas y cambios abruptos de dirección sin efectos inerciales. Aunque la física convencional aún no ha validado tales tecnologías, la investigación en propulsión exótica continúa. Instituciones como la NASA y empresas aeroespaciales privadas están explorando conceptos como la propulsión por campos electromagnéticos y las fluctuaciones del vacío cuántico, que algún día podrían ofrecer pistas sobre las extraordinarias capacidades observadas en estos fenómenos. Otra posible explicación es que algunos de estos avistamientos involucren proyectos aeroespaciales altamente clasificados. Los avances en ciencia de materiales, inteligencia artificial y tecnología de drones han llevado al desarrollo de vehículos aéreos cada vez más sofisticados, capaces de velocidades extremas, gran maniobrabilidad y sigilo. Vehículos de deslizamiento hipersónico, aeronaves impulsadas por scramjet y drones autónomos con capacidades avanzadas de guerra electrónica podrían explicar ciertos encuentros. Sin embargo, muchos oficiales militares y expertos en aviación argumentan que las capacidades observadas en algunos objetos superan cualquier tecnología humana conocida. Si estos vehículos son de origen humano, podrían involucrar avances no divulgados en propulsión, generación de energía o aerodinámica que permanecen clasificados. La posibilidad de una implicación extraterrestre sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos e intrigantes del debate. La inmensidad del universo, con miles de millones de exoplanetas habitables identificados solo en la Vía Láctea, sugiere que podrían existir civilizaciones inteligentes en otros lugares. La paradoja de Fermi, que cuestiona por qué, a pesar de las altas probabilidades, la humanidad aún no ha detectado signos definitivos de vida extraterrestre, sigue sin resolverse. Algunos investigadores proponen que estas anomalías podrían ser sondas o drones autónomos enviados por una civilización avanzada para una observación a largo plazo sin contacto directo. Esta hipótesis, aunque especulativa, se alinea con principios científicos establecidos, ya que las sondas autónomas serían más prácticas para la exploración interestelar que las misiones tripuladas. Una perspectiva alternativa considera la posibilidad de que estos objetos sean de naturaleza interdimensional o extratemporal. Algunos físicos sugieren que nuestra comprensión del espacio-tiempo podría estar incompleta y que realidades de dimensiones superiores o universos paralelos podrían interactuar ocasionalmente con el nuestro. La mecánica cuántica introduce conceptos como la no localidad y el entrelazamiento, que desafían las nociones tradicionales de espacio y tiempo. Si una civilización avanzada ha dominado el control sobre la física de dimensiones superiores, teóricamente podría manipular el espacio-tiempo de maneras que parecen anómalas para los observadores humanos. Esto podría explicar informes de objetos que desaparecen y reaparecen o que se mueven de formas que parecen violar las leyes convencionales de la inercia y la conservación. A medida que avanza la investigación, el estudio de estos encuentros aéreos inexplicables continúa desafiando la sabiduría convencional. Ya sea que la respuesta resida en fenómenos naturales aún no descubiertos, tecnología humana no revelada o algo completamente más allá de nuestra comprensión científica actual, una investigación rigurosa podría acercar a la humanidad a resolver una de las preguntas más enigmáticas y persistentes de nuestro tiempo. Para avanzar en el conocimiento científico, los investigadores están abogando por una mayor transparencia en el estudio de los fenómenos aéreos no identificados. Gobiernos, agencias de inteligencia y organizaciones militares poseen grandes cantidades de datos clasificados sobre estas anomalías, gran parte de los cuales siguen siendo inaccesibles para la comunidad científica. Si bien los informes desclasificados, los testimonios de pilotos y las filtraciones de material militar han arrojado algo de luz sobre ciertos encuentros, muchos expertos creen que existen datos de mayor resolución que podrían proporcionar información definitiva. En Estados Unidos y otros países,
los esfuerzos legislativos han impulsado la divulgación, con audiencias en el Congreso y testimonios de denunciantes que revelan que ciertos incidentes siguen sin resolverse incluso después de un análisis exhaustivo por parte de las agencias de defensa e inteligencia. Instituciones científicas, incluidas la NASA y universidades de prestigio, están investigando activamente estos fenómenos. El proyecto Galileo, liderado por el astrofísico de Harvard Avi Loeb, aplica metodologías científicas rigurosas en la búsqueda de artefactos tecnológicos no humanos en la atmósfera terrestre y el espacio cercano. Mediante el uso de telescopios de alta resolución, cámaras multiespectrales y herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial, el proyecto busca recopilar pruebas empíricas. La NASA también ha establecido un panel de estudio dedicado al análisis de avistamientos pasados y futuros, enfatizando un enfoque científico abierto. Las investigaciones futuras probablemente integrarán avances en tecnología de sensores, inteligencia artificial, astrofísica e ingeniería aeroespacial. Plataformas de observación autónomas con detección de anomalías en tiempo real podrían revolucionar la recopilación de datos, proporcionando monitoreo continuo y verificable. La mejora en la obtención de imágenes satelitales y el uso de telescopios de espacio profundo también podrían contribuir a la detección de posibles artefactos tecnológicos no humanos más allá de la atmósfera terrestre. La colaboración entre agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones de investigación privada será crucial para garantizar un análisis imparcial y científicamente riguroso. A medida que la investigación avanza, la humanidad podría estar al borde de un cambio de paradigma en nuestra comprensión del cosmos. Ya sea que estos objetos representen fenómenos atmosféricos desconocidos, tecnología humana avanzada o evidencia de inteligencia más allá de la Tierra, su estudio tiene el potencial de expandir nuestro conocimiento sobre la física, la propulsión y la naturaleza de la realidad. El desafío radica en mantener un equilibrio entre la apertura intelectual y el escepticismo, asegurando que las conclusiones se basen en evidencia empírica en lugar de especulación. Si estos fenómenos representan una nueva frontera del descubrimiento científico, podrían conducir a avances transformadores que redefinan la tecnología y nuestra comprensión del universo. El estudio de los fenómenos aéreos no identificados está entrando en una fase sin precedentes de rigor científico, avances tecnológicos y colaboración internacional. A medida que los investigadores recopilan más datos, estas anomalías continúan desafiando los paradigmas científicos convencionales. Sus implicaciones van más allá de la simple curiosidad, con el potencial de revolucionar campos como la propulsión, la energía y la física del espacio-tiempo. Con esfuerzos crecientes para recolectar y analizar datos de manera sistemática, la próxima década podría proporcionar respuestas definitivas a algunas de las preguntas más desconcertantes sobre estos objetos. Uno de los enfoques críticos de esta investigación es el estudio de los sistemas de propulsión y energía. Las aeronaves convencionales dependen de la mecánica newtoniana, cohetes, propulsión a chorro o combustión química, mientras que muchas anomalías aéreas observadas exhiben características de vuelo que sugieren un enfoque completamente diferente del movimiento. Los informes describen objetos que aceleran instantáneamente, flotan sin medios visibles de sustentación, cambian de dirección en ángulos extremos y viajan a velocidades hipersónicas sin producir explosiones sónicas. Si estas observaciones son precisas y no el resultado de errores de identificación, fallos en los sensores o tecnología clasificada, podrían indicar principios de movimiento más allá de nuestra comprensión científica actual. Una de las principales hipótesis en la física teórica sugiere que estos objetos podrían utilizar propulsión por campos, un método que no depende del empuje basado en reacciones. En lugar de expulsar masa para generar movimiento, la propulsión por campos teóricamente manipula los campos gravitacionales o electromagnéticos, permitiendo el desplazamiento sin fricción, resistencia o inercia. Científicos como el Dr. Harold Witte en el laboratorio Eagle Works de la NASA y el Dr. Eric Davis, especialista en propulsión exótica, han propuesto conceptos como los motores de curvatura de Alcubierre, la extracción de energía del vacío y la propulsión basada en el efecto Casimir. Si estos mecanismos están en juego, podrían permitir, en teoría, aceleraciones rápidas y cambios de dirección sin generar fuerzas G que destruirían aeronaves convencionales o afectarían a ocupantes biológicos. Otra área de investigación intrigante es la ciencia de materiales. Algunos informes desclasificados sugieren que materiales recuperados de incidentes anómalos presentan propiedades no encontradas en sustancias naturales o aleaciones creadas por el ser humano. Supuestamente, estos materiales muestran proporciones isotópicas inusuales,
nanoestructuras a escala atómica y comportamientos que desafían las propiedades conocidas como resistencia a temperaturas extremas o interferencias electromagnéticas. Si se confirman tales hallazgos, podrían indicar técnicas de fabricación avanzadas muy por encima de las capacidades humanas actuales, involucrando metamateriales, nanoestructuras autoensamblables o incluso materia diseñada a nivel cuántico. El aprendizaje automático y la ciencia de datos están desempeñando un papel cada vez más importante en la investigación de los UAP. Algoritmos avanzados de inteligencia artificial analizan vastas bases de datos de avistamientos, buscando correlaciones en tiempo, ubicación, patrones de movimiento y condiciones ambientales. Algunos investigadores sugieren que estos objetos exhiben firmas electromagnéticas específicas, lo que, de confirmarse, permitiría una detección dirigida mediante redes de sensores especializadas. Este enfoque refleja los métodos utilizados en la detección de exoplanetas que se basan en firmas indirectas en lugar de observaciones directas. Al cruzar datos de avistamientos con información atmosférica, geológica y de actividad solar, los científicos podrían determinar si estos fenómenos tienen explicaciones naturales o representan ocurrencias verdaderamente anómalas. Un área de creciente interés es la posibilidad de que algunos de estos objetos muestren signos de inteligencia o comportamiento controlado. Se han reportado encuentros en los que los objetos parecen responder a la presencia humana, reaccionar ante aeronaves militares o maniobrar evasivamente cuando son perseguidos. Si no son de origen humano, su comportamiento podría proporcionar pistas sobre su propósito, ya sea observacional, exploratorio o algo más. Algunos investigadores especulan que estos objetos podrían funcionar como sondas autónomas, similares a las naves robóticas enviadas por la humanidad para explorar otros planetas. El concepto de sondas de von Neumann, máquinas autorreplicantes diseñadas para explorar vastas regiones del espacio sin intervención directa, se alinea con algunos de los comportamientos reportados en ciertos encuentros. A medida que avanza la investigación científica, el estudio de estos fenómenos aéreos inexplicables sigue siendo una de las fronteras más fascinantes de la ciencia moderna. Ya sea que contengan la clave para una física aún no descubierta, avances tecnológicos revolucionarios o evidencia de una inteligencia más allá de la Tierra, una investigación rigurosa podría proporcionar respuestas que redefinan el lugar de la humanidad en el cosmos. La idea de que los fenómenos aéreos no identificados podrían ser interdimensionales o extratemporales representa otra posibilidad intrigante. La física teórica, en particular la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas, sugiere la existencia de espacios multidimensionales más allá de nuestra realidad perceptible. Algunos investigadores especulan que estas anomalías podrían ser manifestaciones de objetos o entidades de estas dimensiones, interactuando brevemente con nuestro espacio-tiempo de formas que parecen inexplicables. Otros proponen que estos objetos no son extraterrestres en el sentido tradicional, sino más bien sondas o naves provenientes del futuro de la humanidad. Si los viajes en el tiempo son viables bajo ciertas condiciones relativistas, las civilizaciones futuras podrían, en teoría, observar o interactuar con su pasado sin violar la causalidad. El creciente interés de agencias espaciales y empresas aeroespaciales privadas en la investigación de UAP ha contribuido a legitimar aún más este campo. La NASA ha iniciado estudios oficiales enfatizando una investigación científica sistemática, mientras que compañías privadas, a veces vinculadas a contratos clasificados, han mostrado un interés creciente en estos fenómenos. Se especula que avances en tecnología furtiva, viajes hipersónicos y armas de energía dirigida podrían haber sido, al menos indirectamente, influenciados por investigaciones sobre objetos similares a los UAP. Si se han realizado descubrimientos, sus implicaciones podrían ir mucho más allá de la aviación, impactando campos como la generación de energía, la computación cuántica y la ciencia de materiales. Uno de los mayores cambios en la conversación ha sido el impulso hacia la transparencia gubernamental. Históricamente, los informes sobre UAP fueron desestimados o ridiculizados, a menudo con el argumento de preocupaciones de seguridad nacional o miedo al pánico público. Sin embargo, recientes esfuerzos legislativos, particularmente en Estados Unidos, han llevado a una mayor divulgación. Denunciantes han afirmado que programas clasificados llevan décadas estudiando los UAP, mientras que exfuncionarios militares han testificado ante el Congreso, sosteniendo que ciertos encuentros desafían explicaciones convencionales y requieren mayor escrutinio. Si se produce un cambio de paradigma, probablemente será impulsado por la demanda pública de transparencia y la acumulación de evidencia científica irrefutable. Las implicaciones de la investigación sobre UAP van mucho más allá de la defensa y la industria aeroespacial.
Si estos objetos operan bajo principios que trascienden la física conocida, el impacto en la civilización humana podría ser profundo. Descubrimientos en energía, viajes más rápidos que la luz e incluso comunicación con inteligencias no humanas podrían redefinir la trayectoria tecnológica de la humanidad. Surgirían cuestiones éticas y filosóficas sobre nuestro lugar en el cosmos, la naturaleza de la inteligencia y si realmente estamos solos en el universo. En el escenario más optimista, la comprensión de los UAP podría llevar a avances revolucionarios que beneficiarían a toda la humanidad, desde la resolución de la crisis energética hasta la expansión de la civilización humana más allá de la Tierra. A medida que la investigación avanza, es crucial equilibrar el rigor científico con la apertura intelectual. Aunque muchas afirmaciones siguen siendo especulativas, un volumen creciente de datos creíbles sugiere que estos fenómenos merecen un estudio serio. La colaboración entre científicos, analistas militares y funcionarios gubernamentales es esencial para descubrir la verdad, sea cual sea, de manera que se promueva el conocimiento humano. Los próximos años probablemente traerán nuevas revelaciones, avances tecnológicos y, quizás, respuestas a uno de los mayores misterios de la era moderna. Ya sea que estos objetos resulten ser tecnología humana avanzada, fenómenos naturales o evidencia de algo más allá de nuestra comprensión, su estudio tiene el potencial de redefinir la ciencia, la ingeniería y nuestra percepción misma de la realidad. El estudio de los posibles mecanismos de propulsión de los fenómenos aéreos no identificados, UAP, ha llevado a los investigadores a explorar conceptos de física exótica, incluidos la energía del punto cero, la propulsión antigravitatoria y la manipulación del espacio-tiempo. Si estos objetos no dependen de motores de combustión convencionales ni de formas de propulsión conocidas, que permite su extraordinario movimiento. Una hipótesis sugiere que generan una curvatura localizada del espacio-tiempo, creando efectivamente pozos gravitacionales que permiten un movimiento sin inercia. Esto podría explicar su capacidad para acelerar instantáneamente, detenerse abruptamente y ejecutar maniobras en ángulos cerrados sin someter a los ocupantes, si es que los hay, a fuerzas G extremas. Aunque la ciencia convencional aún no ha producido evidencia empírica de tales métodos de propulsión, investigaciones en teoría cuántica de campos y el efecto Casimir sugieren que la manipulación del vacío del espacio podría, en teoría, generar propulsión sin necesidad de fuentes de combustible tradicionales. Otra área de exploración es la posible conexión entre los UAP y los océanos profundos de la Tierra. Cada vez más informes describen objetos que transitan sin problemas entre el aire y el agua sin signos de resistencia o turbulencia. Estas capacidades transmedias sugieren que algunos UAP operan bajo principios distintos a los de las aeronaves diseñadas por el ser humano. La Marina de los Estados Unidos ha documentado múltiples casos de objetos submarinos no identificados, USO, algunos detectados moviéndose a velocidades superiores a las de los submarinos más rápidos conocidos. Si tales objetos existen, podrían estar utilizando una forma avanzada de manipulación hidrodinámica, reduciendo la resistencia del agua de maneras que aún no han sido explicadas por la ciencia actual. La presencia de estas naves anómalas en la atmósfera, el espacio exterior y los océanos profundos plantea preguntas fundamentales. ¿Podrían ser manifestaciones de una inteligencia avanzada no humana que ha estado monitoreando la Tierra durante siglos? Algunos investigadores proponen que los UAP son interpretaciones modernas de una inteligencia que ha coexistido con la humanidad a lo largo de la historia. Textos antiguos, mitologías indígenas e incluso pinturas medievales describen fenómenos aéreos extraños que se asemejan a los reportes contemporáneos de UAP. Aunque los historiadores convencionales a menudo atribuyen estos relatos a interpretaciones erróneas de eventos naturales, la consistencia en las descripciones a lo largo de diversas culturas y épocas es difícil de ignorar completamente. Más allá de la investigación científica, la política global respecto a los UAP presenta otro desafío crítico. Si estos objetos representan un riesgo para la seguridad o, por el contrario, ofrecen oportunidades científicas revolucionarias, ¿cómo deberían responder los gobiernos? En 2023, el Congreso de los Estados Unidos ordenó la desclasificación de documentos relacionados con los UAP, una medida recibida con entusiasmo y escepticismo a partes iguales. Mientras algunos investigadores abogan por una transparencia total para avanzar en la comprensión científica, otros advierten que revelar ciertos datos podría tener consecuencias geopolíticas. La posibilidad de que naciones rivales estén desarrollando aeronaves de próxima generación con capacidades similares a las de los UAP sigue siendo una preocupación seria.
Si algún país ha logrado un avance en tecnología de propulsión que permite movimientos casi instantáneos y una utilización de energía altamente eficiente, representaría una de las mayores ventajas militares de la historia moderna. Mientras la humanidad se encuentra al borde de posiblemente descubrir la verdad detrás de estos fenómenos, las implicaciones van mucho más allá de la ciencia y la defensa. Si los UAP son el resultado de una inteligencia no humana, ya sea extraterrestre, interdimensional o una especie terrestre desconocida, sería el descubrimiento más trascendental de la historia. Tal revelación podría remodelar la filosofía, la religión y la identidad humana a una escala sin precedentes. Se uniría la sociedad en la búsqueda de un mayor conocimiento, o el miedo y la división marcarían nuestra respuesta ante lo desconocido. La búsqueda de respuestas continúa, con investigadores que están ampliando los límites de la física, la tecnología y la percepción humana. Los próximos años prometen nuevos avances, mayor transparencia y, tal vez, pruebas irrefutables de que los UAP son más que simples avistamientos fugaces de lo desconocido. Ya sea que representen tecnología avanzada, fenómenos naturales o algo completamente fuera de la comprensión humana, su estudio podría marcar el comienzo de una nueva era de descubrimiento científico, una que desafía todo lo que creíamos saber sobre la realidad misma. A medida que la investigación se intensifica, surge una pregunta fundamental. ¿Son estas anomalías meramente curiosidades tecnológicas o insinúan algo mucho más profundo? ¿Podrían ser evidencia de una inteligencia oculta que ha coexistido con la humanidad durante milenios? ¿Son manifestaciones de leyes físicas desconocidas que desafían nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la materia? ¿O representan una revelación inminente que redefinirá la experiencia humana en formas que aún no podemos comprender? Uno de los aspectos más fascinantes de la investigación sobre UAP es la posibilidad de que estos objetos no sean puramente físicos en el sentido convencional. Numerosos informes describen UAP que parecen desvanecerse y reaparecer, cambiar de forma o volverse translúcidos en ciertas condiciones. Algunos encuentros sugieren que estos objetos no están sujetos a las mismas restricciones materiales que las aeronaves convencionales, lo que ha llevado a algunos investigadores a considerar la hipótesis de que podrían ser de naturaleza interdimensional. Esta teoría postula que los UAP operan en un espectro de realidad que los humanos solo pueden percibir ocasionalmente, de manera similar a cómo las ondas de radio existieron mucho antes de que la tecnología permitiera su detección. La mecánica cuántica ofrece un marco intrigante para comprender algunos de estos comportamientos aparentemente imposibles. El entrelazamiento cuántico, donde dos partículas permanecen instantáneamente conectadas a través de vastas distancias, sugiere que la información, o incluso la materia, podría manipularse de maneras que trascienden la física clásica. Si una inteligencia avanzada ha dominado tales principios, podría explicar por qué algunos UAP parecen saltar entre ubicaciones, cambiar de trayectoria instantáneamente o incluso desaparecer de la existencia. ¿Podrían estos objetos estar utilizando una tecnología cuántica extremadamente avanzada, capaz de doblar el espacio-tiempo mismo? Si esto es cierto, las implicaciones para nuestra comprensión del universo serían asombrosas. El avance en la investigación sobre UAP es más que una simple búsqueda de respuestas sobre objetos voladores no identificados. Es una exploración de los límites de la física, la conciencia y la realidad misma. Si estos fenómenos representan tecnología avanzada, fenómenos naturales aún desconocidos o manifestaciones de una inteligencia que escapa a nuestra comprensión actual, su estudio podría desbloquear conocimientos revolucionarios sobre la naturaleza del cosmos y el papel de la humanidad en él. Otro aspecto desconcertante de los encuentros con UAP es su aparente interés en la conciencia humana. Algunos investigadores han notado que los UAP a menudo aparecen en respuesta a la observación humana, comportándose como si fueran conscientes de estar siendo observados. Este fenómeno, conocido como el efecto del observador, está bien documentado en la física cuántica, donde el acto de medición influye en el resultado de un experimento. ¿Podrían estos objetos estar interactuando con la conciencia humana de formas que la ciencia aún no comprende? Algunos testimonios sugieren que las personas que han tenido encuentros cercanos con UAP experimentan estados alterados de percepción, una mayor conciencia o incluso comunicación telepática. Si esto es cierto, implicaría que los UAP no son simplemente construcciones mecánicas, sino algo mucho más complejo, quizás entidades que existen en la intersección de la materia, la energía y la mente. Esta idea se alinea con las teorías de la conciencia no local, que proponen que la percepción humana no está confinada exclusivamente al cerebro, sino que podría formar parte de un campo interconectado más amplio.
Algunos encuentros con UAP presentan similitudes con experiencias cercanas a la muerte, NDE, o estados de meditación profunda, lo que sugiere una posible conexión entre estos fenómenos y la propia naturaleza de la conciencia. Son los UAP manifestaciones de una inteligencia que existe más allá del mundo físico, interactuando con nosotros de maneras que desafían las nociones convencionales de la realidad? ¿O son simplemente tecnología avanzada tan distante de nuestra comprensión actual que parecen indistinguibles de la magia? El estudio de presuntos materiales recuperados de UAP presenta otra vía de exploración. Si los informes sobre análisis de escombros son precisos, las implicaciones para la ciencia de materiales podrían ser profundas. Algunos testimonios sugieren que estos materiales poseen composiciones isotópicas no encontradas en ninguna fuente terrestre conocida y muestran nanoestructuras indicativas de técnicas de fabricación muy superiores a las capacidades humanas actuales. Los investigadores han planteado la hipótesis de que tales materiales podrían estar diseñados para manipular campos electromagnéticos, lo que permitiría la propulsión sin combustión tradicional. Si esta tecnología pudiera ser comprendida y replicada, podría revolucionar la producción de energía, el transporte y los viajes espaciales. Otra posibilidad intrigante es que los UAP no solo transiten sin esfuerzo entre diferentes medios, sino que también interactúen con la propia estructura del tiempo. Algunos encuentros describen efectos de dilatación temporal, donde los testigos reportan pérdida de tiempo, percepciones alteradas de la duración o incluso experiencias precognitivas. ¿Podrían estos objetos estar vinculados a los viajes en el tiempo, ya sea como vehículos provenientes de nuestro propio futuro distante o como sondas que estudian momentos clave en la historia humana? Si pueden manipular el tiempo, teóricamente podrían observar a la humanidad a lo largo de diferentes épocas, apareciendo en distintas civilizaciones sin un punto de origen fijo. A medida que avanza la investigación, la búsqueda de comprender los UAP desafía nuestras suposiciones científicas más fundamentales. Ya sea que sean manifestaciones de una inteligencia desconocida, productos de leyes físicas que aún no hemos comprendido o artefactos de una civilización más allá de la Tierra, su estudio tiene el potencial de transformar el conocimiento humano. Los próximos años pueden no solo traer respuestas, sino también nuevas preguntas, aquellas que redefinan nuestra percepción de la realidad misma. Uno de los aspectos más intrigantes de los encuentros con UAP es su aparente interacción con armas nucleares e instalaciones estratégicas. Desde la Guerra Fría, han surgido informes de objetos no identificados apareciendo sobre silos de misiles nucleares, desactivando sistemas de lanzamiento e incluso interfiriendo con los controles de orientación de las armas. Testimonios desclasificados de personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en la base Malmstrom, en Montana, describen un incidente en 1967 en el que un objeto luminoso flotó sobre una instalación de misiles nucleares, provocando la desconexión total del sistema. Se han reportado incidentes similares en Rusia, con antiguos oficiales soviéticos confirmando que naves desconocidas han sobrevolado sitios de almacenamiento nuclear y, en algunos casos, han tomado temporalmente el control de los sistemas de lanzamiento de misiles. Si estos informes son precisos, plantean preguntas profundas. ¿Estos objetos están observando las capacidades nucleares de la humanidad? ¿Están enviando un mensaje? ¿Podrían representar una inteligencia muy superior al desarrollo tecnológico humano, con la capacidad de manipular incluso los sistemas de defensa más avanzados? Más allá de los encuentros militares, pilotos comerciales, astronautas y oficiales navales han informado sobre objetos que muestran capacidades muy superiores a cualquier tecnología humana conocida. Uno de los casos más documentados ocurrió en 2004 frente a la costa de California, cuando pilotos de la Marina de Estados Unidos encontraron el ahora famoso UAP Tic Tac. Este objeto, capturado en imágenes infrarrojas, mostró aceleraciones instantáneas, velocidades hipersónicas y la capacidad de descender de 80,000 pies a casi el nivel del mar en menos de un segundo, sin ninguna firma de propulsión visible o emisión térmica. Según los pilotos, el objeto parecía anticipar sus movimientos antes de acelerar fuera de su vista a velocidades inalcanzables para cualquier aeronave conocida. Funcionarios del Pentágono confirmaron posteriormente que este fue solo uno de muchos encuentros similares documentados durante décadas. Otro caso intrigante proviene del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFA, de Chile. En 2014, un helicóptero de la Armada chilena registró imágenes infrarrojas de un UAP que emitía un tipo desconocido de gas o vapor mientras mantenía un vuelo estable a velocidades inconsistentes con cualquier aeronave conocida. El objeto no mostraba ninguna firma térmica de propulsión y no fue identificado por el control de tráfico aéreo chileno. A diferencia de muchos países,
El gobierno chileno publicó abiertamente las imágenes, concluyendo que el objeto no correspondía a ninguna aeronave convencional ni fenómeno meteorológico conocido. Este nivel de transparencia es inusual, pero indica un cambio en la forma en que los gobiernos manejan los encuentros con UAP. A medida que la investigación sobre los UAP continúa ganando tracción, la pregunta central sigue siendo: ¿qué son realmente estos objetos? ¿Son una tecnología avanzada, natural o artificial, que ha permanecido oculta a la humanidad? ¿Son manifestaciones de una inteligencia no humana que ha estado interactuando con la Tierra durante siglos? ¿O representan una brecha en nuestra comprensión de la física y la naturaleza de la realidad misma? El creciente número de datos desclasificados, las lecturas de sensores de alta calidad y los encuentros documentados por personal militar de élite están llevando la investigación a un punto de inflexión. Los UAP ya no pueden ser descartados como simples ilusiones ópticas o errores de radar. El peso de la evidencia sugiere que estos objetos desafían las explicaciones convencionales. Si la humanidad está al borde de un descubrimiento que redefina nuestra comprensión del universo, las implicaciones podrían extenderse mucho más allá de la ciencia y la tecnología, afectando nuestra identidad, nuestra historia y nuestra visión del futuro. Los próximos años serán cruciales para determinar la verdadera naturaleza de estos fenómenos. Con la creciente cooperación entre gobiernos, instituciones científicas y el sector privado, la posibilidad de una revelación significativa está más cerca que nunca. Estamos al borde de un cambio de paradigma, donde la realidad que conocemos se expande para incluir nuevas dimensiones de la existencia, o los UAP seguirán siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia humana. La única certeza es que la búsqueda de respuestas está lejos de haber terminado. Uno de los aspectos más desconcertantes de la investigación sobre los fenómenos aéreos no identificados, UAP, es la posibilidad de que estos objetos manipulen campos electromagnéticos, afectando sistemas de radar, dispositivos de comunicación e incluso provocando respuestas biológicas en los testigos. Se han reportado casos en los que personas que han estado en estrecha proximidad con estos objetos experimentan parálisis temporal, desorientación e incluso cambios fisiológicos como quemaduras o exposición a radiación. El famoso incidente de Caslandrum en 1980 involucró a 2 mujeres y un niño que supuestamente sufrieron graves efectos en su salud, incluyendo náuseas, pérdida de cabello y quemaduras en la piel, tras encontrarse con una nave brillante en forma de diamante que emitía un intenso calor. Los síntomas eran similares a los de la exposición a la radiación, lo que llevó a especular que la nave era o bien un vehículo humano clasificado con una tecnología de propulsión desconocida o algo completamente ajeno a la ciencia humana. Si los UAP realmente poseen la capacidad de manipular campos de energía, surgen preguntas sobre su potencial tecnológico. Algunos investigadores teorizan que estos objetos podrían utilizar sistemas de energía dirigida o métodos de propulsión exótica que generan firmas electromagnéticas de alta intensidad. Si esto es cierto, comprender estos mecanismos podría conducir a avances en la propulsión, la tecnología furtiva e incluso aplicaciones médicas. Con gobiernos, instituciones científicas y entidades privadas investigando abiertamente los UAP, el campo está entrando en una fase crítica. Ya sean estos fenómenos de origen natural, tecnológico o algo más allá de la comprensión humana, su estudio tiene el potencial de impulsar avances tecnológicos y ampliar nuestra comprensión de la física. La comunidad científica debe continuar refinando metodologías, eliminando sesgos y promoviendo la transparencia. De hacerlo, la humanidad podría estar al borde de responder una de las preguntas más profundas jamás planteadas: ¿qué o quién está detrás del fenómeno UAP? Los registros históricos sugieren que los encuentros con fenómenos aéreos inexplicables pueden no ser un fenómeno reciente. Textos antiguos, manuscritos religiosos y tradiciones orales indígenas describen objetos luminosos en el cielo, seres misteriosos descendiendo desde arriba e interacciones con entidades que recuerdan a los relatos modernos sobre extraterrestres. ¿Son estos simplemente mitos, o representan observaciones tempranas de las mismas anomalías reportadas en la actualidad? Algunos investigadores especulan que una inteligencia avanzada ha estado monitoreando, estudiando o incluso influyendo sutilmente en la humanidad durante siglos, operando justo más allá de los límites de la percepción humana. Uno de los desarrollos más significativos en los últimos años es el reconocimiento creciente a nivel internacional de estos encuentros inexplicables como una preocupación científica legítima. Países como Estados Unidos, Francia, Japón y Brasil han lanzado estudios oficiales, reconociendo sus posibles implicaciones para la seguridad.
Sin embargo, más allá de las consideraciones geopolíticas y militares, la pregunta fundamental persiste: ¿qué son estos objetos y cuál es su propósito? Si estas anomalías aéreas tienen su origen en una inteligencia avanzada, ya sea extraterrestre, interdimensional o incluso una antigua civilización terrestre, ¿cuál es su intención? ¿Se limitan a observar o hay un experimento a largo plazo en marcha? ¿Podrían estar interviniendo en momentos clave de la historia para evitar catástrofes? ¿O simplemente están esperando a que la humanidad alcance un nivel de madurez científica y filosófica antes de hacer contacto directo? A medida que avanza la tecnología, pronto podríamos desarrollar las herramientas necesarias para descubrir la verdad. La inteligencia artificial, la computación cuántica y la exploración espacial podrían proporcionar nuevos métodos para detectar, comunicarse o incluso replicar sus capacidades. Sin embargo, la revelación más profunda podría no ser tecnológica, sino existencial. Si estos fenómenos contienen la clave para comprender la inteligencia, la conciencia y la naturaleza misma del universo, su estudio podría marcar el comienzo de una nueva era, una en la que la humanidad trascienda sus confines terrestres y entre en una realidad cósmica más amplia. El verdadero misterio puede no ser si existen, sino que significan. Son heraldos de una nueva era de descubrimientos, o representan fuerzas más allá de nuestra comprensión actual. Mientras nos encontramos al umbral de lo desconocido, una cosa es segura: la búsqueda de la verdad nos llevará a revelaciones mucho mayores de lo que podemos imaginar. La próxima década podría ser una de las más transformadoras en la historia humana, desbloqueando secretos que redefinirán la ciencia, la tecnología y nuestro lugar en el cosmos. La pregunta ya no es si descubriremos la verdad, sino si estamos preparados para lo que pueda revelar. Cada vez más evidencia sugiere que estas naves inexplicables no son meras anomalías transitorias, sino una presencia estructurada y continua que ha permanecido oculta dentro del tejido de la realidad. Ya sea que representen tecnología avanzada, principios físicos aún no descubiertos o una inteligencia que opera más allá de la percepción humana, las implicaciones son profundas. Podrían estar influyendo activamente en la historia humana, en los avances tecnológicos o incluso interactuando con nosotros de formas que la ciencia convencional aún no puede detectar. Uno de los aspectos más fascinantes de estos encuentros es la aparente capacidad de anticipar el comportamiento humano, respondiendo de maneras que sugieren inteligencia en lugar de fenómenos atmosféricos aleatorios. Informes militares describen incidentes en los que naves desconocidas reaccionan a bloqueos de radar, alteran sus trayectorias en respuesta a aviones de combate que se aproximan y evaden sistemas de rastreo con una precisión que indica conciencia situacional. Estos comportamientos desafían explicaciones convencionales que los descartan como fallos de sensores o fenómenos naturales. Si estos objetos están bajo control inteligente, ya sea artificial o biológico, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Están involucrados en tareas de reconocimiento, vigilancia o en algo aún más enigmático? El creciente número de informes de encuentros directos describe a individuos que afirman haber interactuado con estas naves desconocidas o con sus ocupantes. Algunos testimonios incluyen observaciones detalladas de interiores, entidades humanoides o comunicación telepática inexplicable. Aunque muchos de estos relatos siguen siendo anecdóticos, emergen patrones que no pueden descartarse fácilmente. Algunos de los testimonios más creíbles provienen de pilotos, astronautas y personal militar, observadores entrenados para evaluar situaciones de alto estrés con precisión. Sus descripciones de tecnología que supera las capacidades humanas conocidas plantean una cuestión profunda. Si estos objetos no son de origen humano, ¿cuánto tiempo han estado aquí y cuál es su verdadera naturaleza? Otra área emergente de interés es la posibilidad de que estas entidades interactúen con la conciencia humana de formas que aún no comprendemos. Algunos investigadores sugieren que estos objetos podrían no ser puramente físicos en el sentido convencional, sino que manipulan la percepción humana, alterando la forma en que los testigos interpretan la realidad misma. Se han documentado casos en los que múltiples observadores reportan ver diferentes aspectos del mismo evento, o donde datos de radar capturan anomalías que son invisibles a simple vista. Esto sugiere que algunas de estas naves pueden cambiar entre distintos estados de existencia, posiblemente aprovechando leyes físicas aún desconocidas, como la superposición cuántica, o operando bajo un marco de realidad completamente diferente. La posibilidad de que estas naves representen una tecnología más allá de nuestra comprensión o una inteligencia que trascienda nuestra percepción del tiempo y el espacio podría ser el mayor enigma de nuestro tiempo. Mientras la humanidad avanza hacia una mejor comprensión de estos fenómenos, el reto no solo será descubrir la verdad, sino también afrontar las consecuencias de lo que pueda revelarse.
¿Estamos preparados para aceptar que la realidad es mucho más grande y compleja de lo que jamás imaginamos? Una de las teorías más controvertidas pero intrigantes es la posibilidad de que estas entidades estén relacionadas con los viajes en el tiempo. Algunos físicos han propuesto que civilizaciones altamente avanzadas, humanas o de otro tipo, podrían haber desarrollado la capacidad de manipular el tiempo mismo. Si el tiempo no es un constructo lineal sino una dimensión maleable, es teóricamente posible que algunos de estos visitantes provengan del propio futuro de la humanidad. Esta hipótesis explicaría su aparente interés en eventos históricos, especialmente aquellos relacionados con la tecnología nuclear o momentos de gran cambio social. Si las civilizaciones futuras han dominado una forma de observar o incluso interactuar con su pasado, ¿podrían estas anomalías representar una forma de monitoreo temporal? Informes que describen seres humanoides asociados con estas naves alimentan aún más la especulación de que podrían ser descendientes evolutivos lejanos de la humanidad. La conexión entre estas naves desconocidas y los océanos de la Tierra representa otro misterio. Los océanos siguen siendo una de las regiones menos exploradas de nuestro planeta, pero la relación entre entornos marinos profundos y naves no identificadas ha sido observada repetidamente. Existen casos bien documentados que describen objetos operando tanto en el aire como bajo el agua con velocidades, maniobrabilidad y sigilo extremos. Muchos de estos avistamientos ocurren cerca de operaciones navales o fosas oceánicas profundas, lo que plantea la pregunta: ¿están los océanos de la Tierra siendo utilizados como una base oculta de operaciones? Si es así, ¿estos objetos emergen de un entorno tan inaccesible que han permanecido indetectables durante milenios? Algunos investigadores sugieren que ciertas naves desconocidas pueden no provenir de las estrellas, sino del interior de nuestro propio planeta, representando potencialmente una civilización avanzada y oculta que ha coexistido con la humanidad sin interacción directa. La posibilidad de aprovechar la tecnología detrás de estas naves podría revolucionar la civilización humana. Si operan con principios más allá de la física convencional, su estudio podría desbloquear nuevas fuentes de energía, métodos de propulsión y técnicas de comunicación que desafían nuestra comprensión actual. Algunas teorías sugieren que utilizan energía del punto cero, un concepto que permitiría la extracción ilimitada de energía del vacío cuántico. Otras hipótesis plantean que manipulan los campos gravitacionales, permitiendo un movimiento sin inercia y volviendo obsoletos los sistemas de propulsión convencionales. Si tales tecnologías pudieran replicarse, eliminarían la dependencia de los combustibles fósiles, transformarían la exploración espacial y alterarían fundamentalmente la infraestructura global. Uno de los mayores obstáculos para la investigación sigue siendo el secreto gubernamental. Denunciantes han alegado la existencia de programas clasificados dedicados a la ingeniería inversa de materiales recuperados y al estudio de estas anomalías en secreto. Si tales investigaciones han logrado avances significativos, ¿por qué este conocimiento no ha sido compartido con el público? Algunos argumentan que revelar evidencia de una inteligencia no humana o de una tecnología de propulsión avanzada podría desestabilizar las estructuras de poder global, causando inestabilidad económica y política. Otros sugieren que interacciones encubiertas o negociaciones en curso siguen siendo altamente clasificadas. Si se produce un evento de divulgación, podría ser el momento más transformador en la historia de la humanidad. Con una creciente credibilidad científica, el tema está ingresando en el ámbito académico convencional. Instituciones como la NASA y el Proyecto Galileo de Harvard están desplegando herramientas de observación avanzadas y análisis impulsados por inteligencia artificial para estudiar sistemáticamente las anomalías aéreas. Este cambio de los informes anecdóticos a la recopilación de datos empíricos podría finalmente determinar si estos fenómenos representan una ocurrencia natural no reconocida, una forma de tecnología desconocida o algo mucho más profundo. A medida que la humanidad se adentra más en la exploración espacial, la importancia de estos encuentros crece. Si existe una inteligencia avanzada, ya sea dentro de nuestro sistema solar, en la Tierra o en otro lugar de la galaxia, ¿qué papel juega en el orden cósmico? ¿Podrían estas observaciones indicar una presencia extraterrestre en curso, esperando que la humanidad alcance un nivel de desarrollo necesario para un contacto abierto? Los próximos años podrían traer revelaciones sin precedentes. Con una creciente transparencia gubernamental, herramientas de observación sofisticadas y un consenso científico cada vez mayor de que estas anomalías merecen un estudio serio, podríamos estar al borde de un gran avance. La verdad, sea cual sea, tiene el potencial de redefinir la ciencia, la tecnología y nuestra comprensión misma de la realidad. ¿Estamos preparados para lo que podemos descubrir? La respuesta podría determinar el curso de la historia humana para las generaciones venideras.
Uno de los aspectos más impactantes de los fenómenos aéreos no identificados es su aparente capacidad de desafiar la física convencional. Se han reportado objetos que aceleran instantáneamente, realizan giros de 90 grados a velocidades extremas y transitan sin problemas entre el aire, el agua e incluso el espacio. Este comportamiento sugiere tecnología más allá de cualquier cosa conocida por la humanidad. Si estas naves manipulan la gravedad o la inercia, como algunos científicos han teorizado, podrían estar alimentadas por una fuente de energía que aún escapa a nuestro alcance. Las teorías sobre energía negativa, motores de curvatura y manipulación de campos gravitacionales proponen que una civilización avanzada, o un aspecto aún desconocido de la naturaleza, podría estar aprovechando fuerzas que siguen siendo puramente teóricas en la física humana. Las implicaciones son asombrosas. Comprender incluso una fracción de estos mecanismos de propulsión podría conducir a avances tecnológicos que harían obsoletos los métodos de transporte modernos. Los viajes más rápidos que la luz, la energía limpia e ilimitada y el movimiento sin inercia podrían pasar de ser conceptos teóricos a realidades de ingeniería. Algunos investigadores especulan que proyectos clasificados dentro de complejos militares industriales ya han intentado replicar estos principios a través de programas de ingeniería inversa. Si esto es cierto, entonces la divulgación gradual de la investigación sobre los UAP puede no tratarse simplemente de reconocer su existencia, sino de un proceso controlado para introducir avances científicos transformadores sin desestabilizar la sociedad. Otra dimensión de este misterio es la posibilidad de que estos objetos no sean extraterrestres en el sentido tradicional, sino que hayan estado presentes en la Tierra mucho antes de la historia registrada. Avistamientos de naves emergiendo de fosas oceánicas profundas y reportes de objetos submarinos no identificados moviéndose a velocidades muy superiores a las de los submarinos humanos plantean una pregunta inquietante. ¿Son estos visitantes del espacio o han estado aquí desde siempre? Algunos investigadores sugieren que una inteligencia avanzada y no humana podría haberse desarrollado junto a la humanidad, eligiendo permanecer oculta. Dado que vastas regiones de los océanos profundos siguen inexploradas, tales entornos podrían servir como refugios ideales. A medida que la tecnología avanza y permite un mayor acceso a las profundidades marinas, podríamos estar acercándonos a una revelación inevitable. La conexión entre estos fenómenos y la conciencia humana añade aún más complejidad al enigma. Muchos testigos informan haber experimentado una intensa sensación de comunicación telepática, como si la inteligencia detrás de estas naves pudiera interactuar directamente con el pensamiento humano. Otros describen una conciencia aumentada, cambios de personalidad o transformaciones profundas en su percepción de la realidad tras un encuentro. ¿Podrían estas entidades influir en la cognición humana de maneras que aún están fuera de nuestra comprensión neurológica actual? Los informes de tiempo perdido, estados alterados de conciencia y conocimientos inexplicables obtenidos tras los encuentros sugieren un fenómeno que va más allá de la mera observación física y se adentra en el ámbito de la percepción misma. La mecánica cuántica podría ofrecer algunas pistas sobre estas experiencias. El principio de no localidad, en el que dos partículas permanecen instantáneamente conectadas a través de vastas distancias, sugiere que la información, e incluso la conciencia, podría no estar limitada por las restricciones tradicionales del espacio-tiempo. Si una inteligencia ha dominado el control sobre los procesos cuánticos, teóricamente podría manipular la percepción, comunicarse sin lenguaje o incluso existir en múltiples estados simultáneamente. ¿Son estas naves simplemente máquinas avanzadas, o algo más, entidades que operan en la intersección entre lo material y lo inmaterial, existiendo en los límites de la comprensión humana? Los registros militares desclasificados revelan que los avistamientos de estas anomalías tienden a aumentar en momentos de crisis global, especialmente en las proximidades de instalaciones nucleares y operaciones militares. Algunos de los casos mejor documentados involucran naves desconocidas que desactivan o interfieren con sistemas de armas nucleares, ya sea apagando secuencias de lanzamiento o, en algunos casos, activándolas antes de desaparecer abruptamente. ¿Qué mensaje están transmitiendo? ¿Estos objetos intentan prevenir la autodestrucción de la humanidad o simplemente estudian nuestra tecnología más avanzada para sus propios propósitos? La pregunta más amplia sigue siendo, si estas naves no tienen un origen humano, ¿cuál es su agenda? ¿Son meros observadores, guías silenciosos o completamente indiferentes a los asuntos humanos? Si su intención fuera hacer contacto directo, podrían haberlo hecho hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué permanecer en las sombras? Algunos teóricos sugieren que la humanidad está atravesando un proceso gradual de aclimatación,
una exposición controlada diseñada para evitar el pánico generalizado. Si estas inteligencias han estado influyendo sutilmente en la civilización durante siglos, nuestras investigaciones científicas podrían simplemente estar alcanzando a una presencia que siempre ha estado aquí. Las implicaciones de una divulgación, ya sea gradual o repentina, podrían ser profundas. Si se confirmara oficialmente que estos objetos representan una inteligencia avanzada no humana, desafiaría aspectos fundamentales de la filosofía, la religión y la autopercepción de la humanidad. Cada civilización ha construido sus sistemas de creencias en torno a la idea de que la humanidad ocupa un lugar único en el cosmos. ¿Qué sucede cuando descubrimos que no estamos solos y que nunca lo hemos estado? Tal conocimiento uniría a la humanidad o profundizaría las divisiones a medida que surgen diferentes interpretaciones sobre la naturaleza e intenciones de estas inteligencias. Algunos investigadores especulan que el secreto gubernamental en torno a estos encuentros no se debe solo a la seguridad nacional, sino a la estabilidad social. La realización de que la humanidad está siendo observada, o potencialmente influenciada, por una inteligencia desconocida podría desencadenar cambios impredecibles en las estructuras de poder político, religioso y económico. ¿Qué sucede cuando los sistemas de creencias fundamentales son desafiados por evidencia innegable? ¿Aceptaría la comunidad científica que la realidad puede ser mucho más extraña de lo que jamás imaginamos? A medida que avanzan la inteligencia artificial, la exploración del espacio profundo y la mecánica cuántica, podríamos estar acercándonos a un punto de inflexión donde estas anomalías ya no puedan ser descartadas. Ya sea a través de encuentros directos, avances científicos o un evento de divulgación intencional, la humanidad está en una trayectoria que nos obligará a enfrentar uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. La pregunta ya no es si descubriremos la verdad, sino si estaremos preparados para lo que implica. ¿Podría la mayor revelación en la historia humana estar justo más allá de nuestro alcance? Si es así, ¿qué nos espera al otro lado de ese descubrimiento? ¿Estamos a punto de comprender el verdadero alcance de la realidad, o apenas hemos comenzado a rascar la superficie de algo aún más profundo? El universo es vasto, misterioso y está lleno de fenómenos que desafían la explicación. Pero entre todos los enigmas que la ciencia aún debe resolver, este sigue siendo uno de los más urgentes y potencialmente transformadores. Lo que suceda a continuación depende de nosotros. El futuro de esta investigación no solo determinará el destino de la exploración, sino que podría redefinir lo que significa ser humano. ¿Estamos listos? La respuesta podría llegar antes de lo que esperamos. Si realmente nos encontramos en el umbral de comprender estos fenómenos en toda su complejidad, las implicaciones podrían ser asombrosas. Cuanto más investigamos, más claro se vuelve que podríamos no estar tratando simplemente con tecnología avanzada, sino con una inteligencia que opera en un nivel muy por encima de la comprensión humana. El gran número de avistamientos creíbles, datos de sensores y revelaciones oficiales sugiere que estos objetos no son ni ilusiones ni malas interpretaciones de eventos naturales. La evidencia exige una respuesta. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la pregunta ya no es si estos fenómenos existen, sino qué, o quién, está detrás de ellos. Uno de los interrogantes más intrigantes en el estudio de los fenómenos aéreos no identificados es su intención. Si estos objetos han interactuado con la humanidad durante décadas, o incluso siglos, ¿cuál es su propósito? Son observadores pasivos, monitoreando la civilización humana a medida que evoluciona, o desempeñan un papel más activo que aún no hemos comprendido completamente. Algunos investigadores creen que estas apariciones pueden ser parte de un proceso deliberado de divulgación gradual, preparando a la humanidad para una eventual revelación. Si esta inteligencia se ha estado revelando selectivamente a personal militar, científicos e individuos a lo largo del tiempo, ¿cuál es su objetivo final? ¿Podríamos estar acercándonos a un momento en la historia en el que el contacto a gran escala se vuelva inevitable? Un número creciente de físicos e ingenieros aeroespaciales está comenzando a aceptar que estos objetos operan bajo principios de la física que desafían la comprensión científica convencional. La aceleración extrema, las paradas abruptas, la propulsión silenciosa y la capacidad de moverse sin problemas entre el aire, el agua e incluso el espacio desafían los modelos convencionales de aerodinámica y conservación de la energía. Algunos investigadores especulan que estas naves manipulan el espacio-tiempo en sí mismo, utilizando fuentes de energía exóticas como fluctuaciones del vacío cuántico, control gravitacional o distorsiones de campo cuántico. Si pueden curvar el espacio-tiempo, podrían moverse sin inercia,
lo que explicaría por qué sus características de vuelo parecen desafiar la física conocida. El impacto de comprender estos principios de propulsión sería revolucionario. Si estos objetos han logrado dominar la manipulación gravitatoria o la extracción de energía cuántica, los viajes espaciales convencionales y la dependencia de combustibles fósiles se volverían obsoletos. La posibilidad de viajes más rápidos que la luz, energía limpia e ilimitada y movimientos sin restricciones por la inercia podría transformar la civilización en formas inimaginables. Algunos teóricos sugieren que programas clasificados ya han intentado replicar estas tecnologías en secreto, pero que su revelación debe ser cuidadosamente gestionada para evitar el caos social y económico. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Quién o qué está detrás de estos fenómenos? ¿Es una civilización extraterrestre que nos observa desde hace milenios? ¿Son seres interdimensionales capaces de cruzar entre realidad? ¿O podrían ser el resultado de una inteligencia que ha evolucionado en la Tierra sin que lo sepamos? Algunas teorías sugieren que estos objetos podrían haber estado aquí desde el principio de la humanidad, operando desde regiones inexploradas del planeta, como los océanos profundos. A medida que la investigación avanza, la humanidad se encuentra en una encrucijada. La próxima década podría revelar verdades que redefinan nuestra comprensión de la ciencia, la tecnología y nuestra posición en el cosmos. Si el fenómeno UAP representa una inteligencia que ha estado interactuando con la humanidad en secreto, el mayor misterio no es solo su existencia, sino su propósito. Nos están preparando para un futuro en el que finalmente comprenderemos nuestra relación con ellos, o son simplemente observadores de un experimento en curso. Sea cual sea la respuesta, el estudio de estos fenómenos ya no puede ser ignorado. La acumulación de pruebas, la creciente atención científica y el reconocimiento de que estos objetos merecen un análisis serio nos acercan cada vez más a un momento decisivo. La humanidad ha pasado siglos buscando respuestas en las estrellas. Tal vez, finalmente, estemos a punto de encontrarlas. Si estas naves no se ven afectadas por la inercia de la misma manera que la materia convencional, es posible que se hayan desacoplado de las limitaciones del espacio-tiempo. Esto sería similar a cómo un barco flota en el agua, moviéndose independientemente de las corrientes subyacentes. Si estos objetos manipulan campos gravitacionales para aislarse de fuerzas externas, podrían, en teoría, acelerar instantáneamente, detenerse abruptamente o incluso atravesar objetos sólidos. Tal capacidad sugiere un nivel de sofisticación en ingeniería tan avanzado que parece indistinguible de la magia. La idea de que estas naves también puedan manipular el tiempo es otra área de creciente interés. Numerosos informes describen episodios de tiempo perdido, en los que individuos afirman haber perdido horas o incluso días sin recordar lo que ocurrió. Si estos objetos no solo atraviesan el espacio, sino también el tiempo, esto podría explicar su capacidad para aparecer y desaparecer instantáneamente, así como su aparente anticipación de eventos futuros. Si la manipulación del tiempo está dentro de sus capacidades, surgen preguntas aún más profundas. ¿Podrían estos objetos ser sondas o naves pilotadas provenientes del propio futuro de la humanidad? Algunos investigadores proponen que podrían representar una forma evolucionada de la humanidad, regresando para estudiar su propio pasado por razones científicas, históricas o incluso existenciales. Si esto es cierto, ¿qué conocimientos poseen sobre nuestro futuro que permanecen ocultos para nosotros? Otra posibilidad es que estos objetos no sean ni extraterrestres ni viajeros en el tiempo, sino entidades que existen en dimensiones paralelas y que ocasionalmente interactúan con nuestra realidad. Algunos físicos apoyan la teoría de que nuestro universo forma parte de un multiverso, donde diferentes capas de realidad coexisten. Si una inteligencia ha desarrollado un método para atravesar estas dimensiones, esto podría explicar por qué estos objetos parecen aparecer y desaparecer a voluntad o moverse de formas que contradicen nuestra comprensión del espacio-tiempo. Están cruzando momentáneamente desde un espacio de mayor dimensión, siendo detectables solo brevemente antes de regresar a su punto de origen. Más allá de los aspectos físicos, otro misterio profundo es la aparente conexión entre estos fenómenos y la conciencia humana. Muchos testigos describen experiencias de comunicación telepática abrumadora, como si la inteligencia detrás de estas naves pudiera interactuar directamente con el pensamiento humano. Algunos individuos informan haber recibido mensajes, visiones o una inexplicable sensación de conexión con algo vastamente superior a la comprensión humana. Si esto es cierto, entonces estas naves pueden no ser simplemente máquinas avanzadas, sino entidades conscientes capaces de interactuar con la propia esencia de la conciencia. Las implicaciones de esto van mucho más allá de la física tradicional.
Si estas inteligencias pueden influir en la percepción, el pensamiento o incluso las emociones humanas, ¿de qué más podrían ser capaces? Podrían estar guiando sutilmente la evolución humana, moldeando nuestro progreso tecnológico y filosófico de maneras que aún no reconocemos. Muchas de las civilizaciones más antiguas del mundo describen en sus textos religiosos la aparición de seres luminosos descendiendo del cielo y transmitiendo conocimiento que altera el curso de la humanidad. ¿Podrían estos objetos representar el equivalente moderno de estos mensajeros, interactuando con la humanidad a través del prisma de la tecnología en lugar de la mitología? Si esta inteligencia ha estado interactuando con la humanidad durante siglos, o incluso más tiempo, ¿por qué no ha ocurrido aún un contacto indiscutible y directo? Una teoría sugiere que siguen estrictas directrices de observación, similares a cómo los científicos estudian la vida silvestre. Así como los investigadores humanos evitan interferir en el desarrollo natural de una especie animal, ¿podrían estos visitantes estar haciendo lo mismo con nosotros? Si esto es cierto, el acelerado avance tecnológico de la humanidad podría estar acercándonos a un punto en el que puedan revelarse sin interrumpir el desarrollo de nuestra civilización. El mayor desafío para desentrañar este misterio sigue siendo el secretismo que lo rodea. Gobiernos, agencias militares y organizaciones de inteligencia han recopilado enormes cantidades de datos sobre estos fenómenos, pero gran parte de esta información sigue siendo clasificada. La pregunta ya no es si estas entidades existen, sino porque aquellos en el poder continúan reteniendo información crítica. ¿Es porque poseen evidencia de que estos objetos representan una presencia extraterrestre? ¿Han logrado la ingeniería inversa de aspectos de su tecnología? ¿O acaso ellos mismos no comprenden completamente lo que están enfrentando y temen las consecuencias de admitir su incertidumbre? A pesar de estas barreras, el ritmo de la divulgación está acelerándose. Los gobiernos de todo el mundo enfrentan una creciente presión para liberar sus hallazgos, y los avances tecnológicos están haciendo cada vez más difícil suprimir información. En los próximos años, un gran avance podría obligar incluso a las instituciones más escépticas a reconocer que estas anomalías son reales y que representan algo mucho más allá de nuestra comprensión actual. La pregunta definitiva sigue siendo: ¿cómo responderá la humanidad a este conocimiento? ¿Lo utilizaremos para expandir nuestros límites científicos y tecnológicos, buscando comprender y quizás replicar estas extraordinarias capacidades? La revelación unirá al mundo en una búsqueda compartida de un conocimiento superior, o creará más divisiones a medida que diferentes grupos interpreten sus implicaciones de maneras contradictorias. La confirmación de una inteligencia no humana, ya sea extraterrestre, interdimensional o algo completamente fuera de nuestra comprensión actual, sería el evento más transformador en la historia de la humanidad. El futuro de esta investigación determinará mucho más que las respuestas a estas preguntas. Definirá la trayectoria misma de la civilización humana. ¿Estamos listos para dar el paso hacia lo desconocido y aceptar que quizás nunca hemos estado solos? A medida que la especulación da paso a la evidencia, la verdad, cualquiera que sea, se acerca rápidamente. Con ella llega una nueva era de descubrimientos, una que redefinirá nuestro lugar en el cosmos. Una cosa es segura: ya no estamos solos en esta investigación. Ya sea que estemos siendo observados, estudiados o incluso guiados, la presencia de fenómenos aéreos no identificados es innegable. La verdadera pregunta ahora es: ¿qué sucede después? Y, lo que es aún más importante, ¿estamos preparados para la respuesta? A medida que se acumulan pruebas a través de informes desclasificados, datos de sensores y testimonios creíbles, el misterio solo se profundiza. Nos enfrentamos a una inteligencia que nos observa, nos guía o simplemente coexiste con nosotros. Si estos encuentros forman parte de un esfuerzo estructurado para introducir a la humanidad en una nueva realidad, ¿hacia dónde nos lleva este camino? La tecnología detrás de estos objetos supera todo lo conocido, operando más allá de la física convencional. La capacidad de acelerar instantáneamente, moverse entre diferentes medios sin resistencia y volverse indetectable a voluntad sugiere una ingeniería tan avanzada que está fuera de nuestro alcance. Si realmente manipulan el espacio-tiempo, su movimiento podría desafiar la inercia, permitiéndoles aparecer y desaparecer de nuestra realidad. Las implicaciones de un contacto directo serían abrumadoras. ¿Se uniría la humanidad ante un evento innegable, o el miedo y la división se apoderarían del mundo? A lo largo de la historia, los cambios de paradigma han sido recibidos con resistencia, y un encuentro de esta magnitud desafiaría los cimientos mismos de la religión, la ciencia y la identidad humana. ¿Podrían estos objetos estar vinculados a los relatos religiosos antiguos sobre seres divinos? Han estado moldeando mitos,
culturas y el progreso humano de formas que aún no hemos reconocido? Uno de los mayores obstáculos para comprender este fenómeno sigue siendo el secretismo. Durante décadas, los gobiernos han monitoreado estas anomalías mientras mantenían al público en la oscuridad. Esto se debe al miedo a la desestabilización, o la verdad simplemente está más allá de su propia comprensión. Algunos sugieren que los esfuerzos de ingeniería inversa han llevado a avances en propulsión, energía y ciencia de materiales que han sido suprimidos. Si esto es cierto, ¿qué tecnologías ya se han desarrollado en secreto? Cuando el mundo descubra que la escasez de energía y las limitaciones tecnológicas pueden haber sido restricciones artificiales todo este tiempo, ¿cómo reaccionará la sociedad? Una teoría alternativa sugiere que estos objetos no son extraterrestres, sino interdimensionales. La hipótesis del multiverso plantea que nuestra realidad es solo una de muchas, y estos visitantes podrían estar cruzando entre dimensiones en lugar de viajar enormes distancias interestelares. Algunos testigos describen encuentros que parecen oníricos, como si la percepción misma estuviera siendo manipulada. ¿Podrían estas entidades existir en un plano vibracional superior, solo perceptible bajo ciertas condiciones? Aún más inquietante es la posibilidad de que estas inteligencias hayan estado aquí desde siempre. Los informes de naves emergiendo de las profundidades oceánicas, particularmente en fosas remotas, plantean la posibilidad de que una especie avanzada haya coexistido con nosotros en los océanos de la Tierra durante milenios. Se han registrado objetos submarinos no identificados moviéndose a velocidades imposibles para la tecnología humana. ¿Podrían los antiguos mitos sobre civilizaciones submarinas ser ecos de encuentros reales con seres que han permanecido ocultos bajo el mar? El avance de la investigación sobre estos fenómenos nos lleva a un punto de inflexión. Con el creciente acceso a tecnología de observación avanzada, la participación de la comunidad científica y la creciente presión por la transparencia, la posibilidad de una revelación significativa se acerca rápidamente. Si la humanidad está al borde de descubrir la verdad sobre estos objetos, el mayor desafío no será simplemente entender qué son, sino cómo responderemos como civilización a un nuevo capítulo en nuestra historia. Nos encontramos al borde de un salto evolutivo en nuestra comprensión del universo. ¿O estamos apenas comenzando a darnos cuenta de que la realidad es mucho más grande y compleja de lo que jamás imaginamos? La respuesta puede llegar antes de lo que esperamos, y cuando lo haga, redefinirá no solo la ciencia y la tecnología, sino también la forma en que la humanidad se percibe a sí misma en el gran tejido del cosmos. A medida que el velo del secreto continúa desmoronándose, la comunidad científica está comenzando a tomar estos fenómenos con la seriedad que merecen. Las agencias espaciales, los investigadores independientes y las herramientas de análisis impulsadas por inteligencia artificial están ampliando los límites de la detección, haciendo cada vez más difícil suprimir la verdad. Si estos objetos nos han estado monitoreando, están esperando a que la humanidad alcance un umbral de madurez, ya sea tecnológica, ética o espiritual, antes de hacer contacto directo. Si la divulgación total es inminente, ¿cómo responderemos? ¿Aprovecharemos la oportunidad de expandir nuestra comprensión del cosmos o reaccionaremos con miedo y hostilidad? La manera en que respondamos a esta pregunta podría determinar el futuro de nuestra especie. Estos encuentros podrían contener la clave para desbloquear conocimientos que impulsen a la humanidad hacia una nueva era de descubrimientos. La verdad se acerca y, con ella, un momento definitorio para la civilización. La cuenta regresiva hacia la revelación puede haber comenzado ya. La única pregunta que queda es, ¿estaremos preparados cuando finalmente llegue la respuesta?